seguimos con Docker y vamos a hacer un par de ejercicios más porque vimos una introducción, ¿no? Cómo crear una imagen. Ya habíamos creado clase pasada. Creamos una imagen con Docker para un proyecto en Spring Boot con Java. Ah, bien. Entonces, No sé si incluimos MySQL, creo que no. vamos a probar entonces MySQL. Habíamos instalado acá un Linux, ¿no? Instalamos un Linux, instalado, subsistema de Linux para Windows, WSL. De esa forma, aún estando en el sistema Windows, ustedes pueden tener un Linux instalado. ¿Y por qué lo usamos con Linux? Porque Docker crea mini imágenes de sistemas de Linux, ¿no? Es el kernel de Linux con un par de servicios básicos para comunicarse con los programas, los puertos, los protocolos de red y todo eso. Es una mini imagen Linux. Aparte, Docker fue creado pensando en Linux y las primeras versiones solo funcionaban. Y parece que en Windows hay un par de engorros. No, no, parece que Santi no habías podido hacer funcionar en Windows tampoco. Así que No, para me hacer faltaba el WLS2 o algo así. igual, entonces se dan cuenta que aún instalando en Windows, tienen que usar el subsistema de Linux. Entonces, vamos directo al grano, vamos a ser puristas, vamos a usar Windows, Linux directamente. Obviamente, estamos usando tan directamente porque estamos usando la terminal de Linux que viene incorporada a la terminal de Windows. Tan puristas, no. Bueno, estamos en Ubuntu. Vamos a ver qué imágenes acá. Docker ejemplo y el OpenJDK. Sale entonces el OpenJDK 17 para correr ese ejemplo. ¿Qué era una página web? ¿Era Santi? No me acuerdo. Sí, donde te decía el nombre del sistema operativo con el que estaba. Ah, bien. ¿Cómo? Package creo que era, ¿no? Ahí está. Tenemos Docker ejemplo, que es la aplicación Java Spring Boot que habíamos creado. Y tenemos el Docker file, escribir, no, Docker file. Y acá vemos que ese archivo descarga la imagen desde los repositorios de Docker de OpenJDK 17. ¿Qué serían los repositorios de Docker? No me acuerdo si habíamos hablado del tema, pero así como existe el GitHub, está el Docker Hub. ¿Así era, Santi? Sí, 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 así, Hay así un, es. hay un Docker Hub. No, si Hmm. bien no hay código de programación, hay imágenes de Docker. Ustedes mismos pueden crear una cuenta de Docker Hub y subir las imágenes de sus proyectos. Así, todos los que trabajen en el proyecto pueden descargar las imágenes que ustedes vean. Para crear la imagen usamos ese archivo Dockerfile. Hay otra forma para crear archivos más complejos. Se llama Composer, puede ser, Santi. Sí, con el Docker Compose creas como, no me acuerdo muy bien, pero con el Docker Compose, Es como que hacer un eh, despliegue, una configuración de varias imágenes, varias configuraciones de red, todo eso. ¿No? sí, Por algo así. ejemplo, con Docker Compose para
Imaginemos que queremos desplegar nuestro punto de venta, que hicimos el año pasado, en contenedores de Docker. ¿Sí? Entonces uno crea un archivo de Docker Compose que crea la imagen de MySQL con la base de datos, ya importando la base de datos del punto de venta, que crea la imagen de pdb.jar y los despliega automáticamente en la Docker. Vamos a ver eso. Vamos a ver para hacer. Hoy no. Vamos a centrarnos en seguir usando Docker de forma sencilla. Para ver las imágenes que están corriendo era Docker yes de process. Y acá puedo ver que no tengo nada ejecutando. ¿Cómo yo hago para ejecutar? ¿Cómo hago para ejecutar la imagen, por ejemplo, de Docker ejemplo? Porque ese tiene nuestro proyecto Java. ¿Cómo era el comando? ¿De acuerdo? ¿Para qué cosa, profe? Para ejecutar esta imagen de Docker ejemplo. ¿Era Docker RAM, puede ser, profe? Docker run. Puede ser Docker container run también. Creo que es opcional. Docker run seguido de El nombre del contenedor. el nombre del contenedor. Esa es la forma básica. Pero desplegando de esa forma, yo solo puedo acceder a esta página desde el mismo servidor. Si quiero exponerla de afuera, ¿cómo sería? Eh, Eso hicimos. ¿Cómo? Si quiero exponer la página, Exponer. claro, y acceder desde el Windows, por ejemplo, desde acá afuera. Porque ejecutándose así, a ver, Lo inicias desde Linux. claro, mira, vamos a probar acá. Docker run, Docker ejemplo. Play. Como en la consola X. Claro, como la consola. Acá tenemos entonces la página desplegada. Pero si yo accedo desde el Windows que está externo, recuerden que acá es un sistema operativo y acá es otro. ¿Sí? Sí. Yo quiero acceder desde acá. ¿Cómo sería? Localhost 8080. Localhost 80. Miren. ¿Y por qué pasa eso? Porque estoy corriendo dentro de otro sistema. Sí. ¿Cómo hicimos la clase pasada? Eso sí que ya no sé, dijo Julito. Hicimos. Miren, yo cancelé la ejecución. A ver, mira, Docker run, Docker. Vamos a ver acá, vamos a ver los comandos. Era con los parámetros PE del puerto. Esa era la instalación. Acá está, mira. Docker run, P 8080, voy a acceder desde afuera. Y Mm, 8080 es el puerto interno para. O sea, adentro del contenedor va a correr en 8080. Y sí. desde afuera, desde la red externa o desde el sistema operativo, en este caso Windows, también el puerto 8080. ¿Sí? Sí. ¿Y el I al final para qué era? Era para que no quede la consola así. Ah, Porque para poder ocupar en segundo plano. claro, que Para que fíjate, quede en segundo ahí me muestra la consola, plano. pero al dar Sí, enter, ya puedo seguir usando mi terminal. sí. Ahí está, miren. Ahora sí funcionó. Porque yo expuse el puerto 8080 interno a través del puerto 8080 del sistema.
El de De Windows. Linux. De Windows sería. El primero es de Ah, Windows y el segundo es el de... ah, Vamos. Entonces, sí, ese eran los pasos. Ahí tenemos la página web corriendo en Linux, ¿sí? Adentro de un contenedor, pero lo puedo acceder desde el propio Windows. Vamos a ver ahora cómo hacer lo mismo con MySQL, ¿sí? Antes de hacer una aplicación que se conecta a MySQL, vamos a hacer lo mismo que hicimos con Java, con una aplicación Java, vamos a hacer con una base de datos MySQL. ¿Cuál sería el primer paso, chicos? primero tenés que descargar la imagen del... O creo que se puede descargar después. Sí, sí, vamos a crear una imagen personalizada de MySQL con la base de datos. Agenda, ¿vieron la agenda que hicimos el año pasado? Justo estoy dando eso en segundo. Vamos a hacer una imagen personalizada de la agenda y después vamos a acceder a esa base de datos, ¿sí? O el PDV también, PDV que hicimos el año pasado. Hacer esa imagen. Profe, ¿Sí, Gustavo? em, ¿cuándo más o menos comienza con el PDV? Con el En PDV. segundo. En ¿El segundo año. segundo? Es, creo que fin de mes. Ah, bueno, porque ese yo quiero verlo. Ah, bien. Y vos entras, vos tenés Sí, acceso todavía a segundo, ¿no? sí, sí tengo. ¿Puedo Sí, si explicar? puedo entrar a la clase, entro, si no, ya voy a comenzar a ver los videos cuando usted, Sí, para que me avise nomás. puedo ingresar y mirarla siempre. Aparte, están los videos, Gustavo, todavía en YouTube del año pasado. Sí, sí lo descargué, los tengo ahí. No lo descargué, sino copié los links. Y bueno, pero si puedo ingresar es mejor para mí. Claro, ahí si tenés duda o participar de la Claro, clase normalmente. Te aviso. Te aviso. sí, sí. Bien. Primero paso entonces, ¿qué tenemos que hacer, chicos? Yo voy a crear una carpeta aparte acá, porque tengo el ejemplo de Java, ¿no? Y el Dockerfile de Java en esa carpeta. Aquí. Voy a crear una carpeta MySQL. Sí, MySQL. Creo en esa carpeta y acá adentro yo voy a crear un Dockerfile. Nano. Nano es un editor de texto, ¿sí? Mucho más simple que Vim. También puedo usar Vim. Usar Vim si quiero. Pero tiene su complejidad. Set number. Ahí está, ahí me gusta. Pueden usar Nano como usaron la clase pasada. Pueden usar Vim. ¿Qué iría en ese archivo? Eh, Probablemente la ruta o de las bases de datos. Primero, ¿qué imagen yo voy a usar? ¿Qué imagen voy a usar? A ver, ¿cuál es la versión de MySQL, la última? La 9. La 9, pero no creo que esté ahí la 9. ¿O sí? Vamos a buscar acá qué imagen. Esa debe ser. Más abajo están todas las versiones. MySQL.
Ahí está. ¿Viste la 9.4? Yo voy a usar la que tengo instalada, la que usaba el año pasado nosotros, creo que la 8.4, ¿no? No, 8.43. La de abajo. 0.4. Bueno, vamos a agregar acá entonces from. Bueno, para escribir en Vim yo tengo que pulsar primero la letra. Ahora recién habilita insert Madre mía. ¿Quién hizo from. eso tan complejo? From es MySQL, es la imagen, ¿eh? Dos puntos, y ahí pongo la versión. Pone 8.0.43. 43. Bien. ¿Qué estoy haciendo acá? Eso sería página oficial de Docker. ¿Y crees que eso significa que lo que vas a crear un contenedor en base a esa imagen, algo En así era? base a esa imagen. Yo voy a descargar esa imagen de MySQL, pero obviamente voy a establecer mis variables. Y ahí yo tengo que usar el environment MySQL. Déjame ver cuál es la configuración. Un quilombo. Y es un quilombo. Acá había Docker. Para eso está la documentación, porque hay cosas que no podemos saber de memoria. El de Java. Obviamente. Acá está. MySQL root password. MySQL Roxanne. database. MySQL user y MySQL password. ¿Vemos eso? Son variables de entorno, entonces. Exacto. MySQL root password. Vamos a usar la contraseña. De Gustavo. Yo tengo, creo que Guacabaya, ¿no? Pero Sí. voy a usar root. Voy a usar Guacabaya. Queda todo igual. Ustedes usan la de ustedes. La siguiente era MySQL database. Y acá, ¿cuál usamos? ¿La agenda o el punto de venta? ¿Cómo? ¿Cuál La agenda usaríamos? al punto de venta. ¿La agenda o Punto de venta. el punto de venta? Entonces ya después ya desplegamos el punto de venta acá en lo que sí, ¿cómo se llamaba? PDB. PDB. Espera, ¿qué cosa? ¿La PDB, carpeta? la base de datos. Yo voy a mirar. Miren, Sí, PDB. entro PDB, acá PDB. en el Workbench. Para no crear la base de datos de cero, chicos, para no escribir el script de cero, yo voy a exportarlo desde acá. PDB 2024, creo que era el de ustedes, ¿no? Sí, 24. ¿Cuál de ellos? Debe ser este. Probable. Santi Sí, eso. Gustavo, este era. PDB-2024. Yo voy a venir acá a Server, Data Export. Voy a seleccionar PDB-4. Acá voy a elegir Export Self-Contained File. Archivo, un script sería.
script de MySQL autocontenido es include create schema para que tenga el crear la base de datos Sí. y voy a exportar esto. Dos. No, ustedes son. Acá no, después yo voy a crear la carpeta para. Y voy a llamarlo Ahí está Docker ejemplo arriba. Justo. import.sql. Un clásico. Un clásico. Bueno, acá está la ruta. Le doy a Start Export. Continuar de todas formas y rogue. Funcionó, parece. Y ya lo cierro. Vamos a ver si crió acá. Import to SQL. Voy a abrirlo con notas. Para el arreglo. Ejercicio de tercero. Desde primero. Bueno, acá está el script, chicos, que generó Workbench. Vieron que tiene bastante más metadata que el que creamos nosotros manualmente. Para no decir un montón de Sí. basura. Un montón de basura acá. Pero importante. La primera línea, create database if not is PDB 2024, bla, 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 bla. Use PDB y después ejecuta todo esto. ¿Sí? Sí. Bien. Esto voy a cortarlo y voy a pegarlo a donde la carpeta de Ubuntu. Era home under package equal acá. Está el dockerfile.swap porque está abierto acá en Consola. bien. Acá ya está. Ya tenemos el script. Entonces el MySQL database es pdb-2020. Environment, otra variable, era MySQL. Y el MySQL password no haría falta. Ahí está el MySQL root password. Claro. Pero acá dice MySQL password. Yo voy a poner la misma. No funciona, ya veremos. Ya veremos, dijo el CEO. No sé cuál de las dos sería el que iría para el master. Permitir empty password. Ese para crear. Eso no. Bien. Ahora vamos a indicar que esta imagen de MySQL va a ejecutarse. Primero vamos a copiar el archivo import SQL en. ¿Cómo era el nombre de la carpeta que creábamos antes? ¿Te acuerdas? Creo que era, ¿no? App. Sí. App. App ejemplo puede ser. Creo que acá. MySQL. Un ejemplo. Se va a copiar eso ahí, ¿no? Vamos a acordarnos. A ver si hay alguna. Miren.
Hay uno criado para que uno copie, pegue y modifique, ¿no? Una porquería. Usar la bonita, mira. Imágenes de bonita. Boni. Bueno, eso vamos a usar. Vamos a dejar así MySQL ejemplo. Si funciona, funciona. Si no funciona, lo corregimos. Y va a ejecutarse el puerto. Vamos a buscar archivo. Ejecutará. Y acá vamos a exponer el puerto. Y era el puerto. ¿Cuál era el puerto de MySQL? 8080. No, 3306. Ah, 3306, sí. 3306. Creo que era eso. Guardamos con dos puntos, perdón, escape, se sale del modo de inserción, modo de lectura, ingresamos dos puntos W, write, se guardó el archivo, y con WQ, que es quit, salimos del archivo. Y ahí tenemos el Dockerfile. Qué lindo que es Vim, ¿no? No, cagada. Y ahora nos quedaría construir una imagen en base a ese Dockerfile. ¿Cómo era el comando, Santi? Ese sí vimos. Ahí ya le digo. ¿El comando para qué me dijo? Para hacer el build Docker, Eh, build, damos un nombre a la imagen. ¿Cuál podría ser el nombre? MySQL Docker build. Ese no llegué a anotar, me parece. my, MySQL. ¿Puede ser así? No, queda muy feo. Sí. Queda muy feo. MySQL DB. Así es. MySQL Database. Así va a llamarse imagen. Va a llamar. Es. Está faltando un parámetro. ¿Cuál era, Santi? El nombre. Ay, Parámetro. Sí. la verdad no sé. MySQL No, Database y no. punto. No te acordás porque vimos, eso hicimos. Qué raro que me acuerde ya. Enter. Cruza los dedos, Santi y Gustavo. Completo. Está descargando la imagen. Ve que hay bastante imágenes en carga acá. Ahí parece que está, ¿no? Copió el archivo MySQL ejemplo en la carpeta. Parece que funcionó. Vamos a escribir Docker pages y se creó la imagen. Miren, MySQL. Observen que descargó la imagen de MySQL 8.0.43. ¿Sí? Aquí Sí. especificamos en el Dockerfile. Y a su vez creó en base a esta una imagen propia con toda la configuración que agregamos nosotros. ¿Qué quedaría ahora? Ejecutar. Ejecutarlo. Así que ayúdame, Santi, o que estuviste. ¿O miraste la clase, Gustavo? No, profe. Docker run y el nombre de No, la profe. imagen. Todavía no. Docker run
directory. Vamos a agregar el nombre, era MySQL DB. Menos mal que puse cortito. Vamos a exponer el puerto, no cometamos ese error. Hay un problema. Acá en Windows, yo ya tengo una base de datos ejecutándose, ¿verdad? Miren, Maldita sea. y está ejecutándose ¿a dónde? En el puerto 3306. Esos son los ejemplos que les di en clase, ¿no? Sí. Alumnos, algunos abajo, poco lo uso acá. Entonces, vamos a exponer acá esta base de datos en el puerto siguiente, el que viene a continuación, 3307. Los 7. ¿Se puede? Sí. Ya la base de datos interna habíamos puesto en el Dockerfile que iba a correr en 3306. Y dejamos el puerto perfecto de MySQL para correrlo internamente. ¿El guión D para qué era, profe? Era para dar un nombre personalizado a la base de datos. Por ejemplo, pdb MySQL. Ya, por último, se pone el nombre de la imagen acá. ¿Vale? DB. Data. Creo que era eso, chicos. Probemos. Probemos suerte. Ahí se generó. Ahí Es se el ID ejecutó. del Ahí se final. ejecutó. Ahí se ejecutó, ¿no? Si yo escribo docker y es que process, Bien. observen que está corriendo. Creo que los dos, ¿no? ¿Dónde está el otro? Te juro. Para sacarnos la duda. Ahí. Vamos a conectar. Ahí sí. Hay otra opción. Acá está, miren. Si yo quiero acceder a esta base de datos que está ejecutándose, yo voy a usar docker execute. Docker exec. Dictame ahí, Santi. Docker Exec -1. Exec. exec. Ejecutar, ¿no? -1. Ah, -i creo que dice. It. Dar esto. MySQL. Database. SH -c. Ahora voy a usar los parámetros como me conectaría. Es la propia base de datos. Sí. Estos últimos parámetros son lo que yo ingreso normalmente. Vieron que acá en Windows, déjenme salir de acá. Miren, MySQL, user root, password. Vamos a ver. No era MySQL Database. ¿Cómo se llamaba mi PDB? Era PDB MySQL. PDB
MySQL. Así que no está ejecutando. Vamos a ver qué pasó. Vieron que cuando yo hice Docker Process no figuraba como que estuviera ejecutando. Que algo me Sí. equivoqué. Vamos a ver. Docker Run. Name. No era, ¿cuál eran los parámetros que usamos la clase pasada? Alguno me equivoqué, Santi. Yo, Los parámetros. yo tenía abierto, no me acuerdo qué página. Entramos en la página de Docker, pero era otra. Docker Run. PDB, me parece que el guión medio no estaba. Sí, ese no voy a usar. Voy a ejecutar directamente. eh, de esa forma. Ahí debería ir el nombre de MySQL PDB. Gana. Sí, Entonces, MySQL, PDB. O PDB, MySQL. PDB. A continuación, el nombre de la imagen puede ser. Sí. Ahí está. ¿Qué ha pasado? Docker login. La semana pasada nos mandó uno. Sí. Hay algo que me equivoco. ¿Cuál parámetro podría ser, Santi? ¿Y si le saca el D y el name? No son obligatorios. Aleatorio, ¿no? Pero. Ah, no, yo tengo repetido el. Acá, Santi. Yo tenía el name acá y el name acá atrás. Sí, la. ¿Cómo no me di cuenta de eso? Docker, run. 3307, el puerto de nombre, MySQL, PDB MySQL, la imagen de MySQL de Chris, y ese para liberar el proceso. Bueno, ahora es otro error, ¿no? Dice que PDB MySQL ya está en uso. Se ve que se creó, por más que dio error, se creó el proceso, miren, Sí, el el container. content. Entonces voy a copiar eso. Voy a escribir docker remove todo el ID ese y fin. Vamos de nuevo. Ese es el último que había ejecutado. Eso que muestra el proceso, ¿no? Nombre de Sí, la Docker DOM. Miren, parece que ahora anduvo, chicos. Docker yes. eso. No, maldito. Ah, Qué bacana. Algo está troleando. A ver, vamos a usar el Lexe. No, no está corriendo. Por algún motivo, No, pues, razón o circunstancia. pero pasa que ya cambió de. ¿O no? A ver. Pero cambió de. Ah, no. No, no, no. No dije nada. No, no, porque pero no me tira error en el momento de ejecutarlo, ¿vieron? Es rarísimo.
Está haciendo el difícil. Es difícil. Ejecuto esto. Dice que ya está, mira, ya está. Estamos equivocándonos en algún parámetro. Pero, wow, ese es el tema. That's the point. Fíjate acá, Docker Run. Intento copiar y pegar. La imagen está creada, ¿no? MySQL Data Lake. Es la que estamos ejecutando acá. ¿Y si le saca el nombre, profe? Ese name, o es obligatorio poner el nombre, si no le va a poner el mismo nombre. O le va a poner un ID. Es como un alias, ¿no? Sí, si no le va a poner el ID largo ese, ¿o no? Pero igual, claro, si no te pone ese ID como no. Eso, ¿ves? No, Docker no era container acá. ¿Sí o no? Bueno, lo mismo es opcional esa palabra. Fíjate que no me error. Don, Aparentemente funciona. Acá hay unos. Quiero container. ejecutar. Quiero ejecutar. ¿Y en el MySQL DB no debe llevar el otro nombre? ¿El que le pusimos? Que debe MySQL. Es el nombre de la instancia. Pero no. No está corriendo, dice, pero si allá. Ah, claro. No está corriendo, tiene razón. Pero no tira ya error, ¿no? Remove todo. Hay un. No está corriendo. Vamos a hacer de cero. Me parece que sí. Sí. Acostumbrado yo siempre a hacer de cero. Vamos a remover el que está ahí para el proceso. Pero vamos a correrlo. Estoy diciendo, puede porque ya está en uso nombre de contenido. Acá. La imagen. Creería que la imagen está bien configurada. Y sí, porque no corre el. ¿Qué podría ser, Santi?
Y en base a mi año de experiencia, debe ser un error aquí. Debe ser un bug de Docker. Docker se olvidó sus propios comandos. No hay de otra. ¿Y no podemos simplemente ejecutar Docker Run y MySQLDB? La forma posible. Sí. Ah, claro, pero hay que ejecutar con el puerto. Pero probemos aquí ejecutar. El puerto sí dejamos, ¿no? Sí, el puerto sí. Creo que sí, porque si no, no se va a poder conectar. Le faltó el menos P. No va a funcionar. Remove MySQL user. Switching to the gate. And use only the following to control the root. Ah, está mal el parámetro de la imagen. Ese MySQL root. Pero yo copié de acá. Bueno, no importa. Abrimos nuevamente Dockerfile. Este no va, ¿no? MySQL. Claro, eso le decía remove. ¿Cuál era el que no iba? MySQL y And use one of the following to control the root user password. Uno de eso nomás. MySQL root password. Uno solamente de esos. Eliminar el MySQL user y dejar el uno solo de password. quiero como tomar por defecto. MySQL Sí, root. probablemente. ¿Cómo damos? Sacamos entonces MySQL. El user. Este. Ese borrar. Voy a comentar. Bueno. Pero Y el de Waka, el MySQL root password. Pruébala así. A ver qué onda. ahí dice que está. Yo no voy a ingresar todo el comando. Voy a buscarlo acá. Builds. Build. ¿Por qué no antes ya no me mostró, ¿no? Recrear la imagen. Creo que está. Successfully built. Vamos a ejecutar ahora nuevamente, pero primero vamos a probar la forma completa. Dale. Sería esa, ¿no? 1, 2, 3, 4. Yo creo que tendría que mostrar más. Ahí está. Ah, bien. Era la porquería de parámetros. Yo copié de la página oficial, Kiko. Pero bueno, pasa, ¿no? ¿Y ahí estaba el error, profe, en la página oficial? Sí. Pero bueno, indicó acá usando, menos mal que usamos las sugerencias de Santi,
de usar el comando básico simple para no tener para que nos salte el error y nos indique que borremos esa línea. Si no, no nos hubiéramos enterado. ¿Cómo accedo entonces a esa instancia de MySQL? A través de el comando que también copié ahí de la página, que era execute it SQL, bla, 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 bla. Bien. Contraseña. Caballa. Y ahí lo tenemos, chicos. Dios mío. Show databases. Y tiene que haber el PDV acá adentro. Ahí tenemos PDV 24. 4. Show tables. Ese es SQL, ¿no? No me creo. Maldito. Hoy no es el día. Ah, pone. Hay que haber criado. ¿En dónde está el comando ese? Ah, el de Exec. que... Docker exec. No, el de que le cree las bases de datos. Eso lo habían puesto en el nano ese. Había en el Dockerfile. Este. Import. Ah, cierto. Pero quizás esté incompleto. Recuerden que cabeza. Suele fallar. Basta. ¿O no te acordás cómo hacíamos para ejecutar ese comando? ¿Ejecutar el comando cuál? El comando que... ASQL. de- El de Mm, bueno, de todas formas, cuando ejecutemos la aplicación Spring Boot, se va a crear las tablas, ¿no? Recuerden que crea la primera de ejecutarse porque está en modo create, ¿no? sí, Pero me gustaría crearlo ya. mucho ya pide, profe. Demasiado Con que con que creamos, que ya esté funcionando. Otra cosa, yo estoy acá, cedo, show databases, bases, y yo accedo desde acá, sigo accediendo a la base de datos que está en Windows. sí. Para acceder a la que está en Linux, yo tengo que cambiar los parámetros de comandos acá. Primero, yo tengo que saber la IP del servidor. Esto ustedes también van a usar cuando desplieguen en un servidor remoto. Si tienen la base de datos en un servidor y la aplicación en otro, van a tener que saber la configuración, config, la configuración de su IP, ¿no? Le estaba por decir que raro. Miren, no está instalado el leaf config y vamos a instalarlo con ct net. Esos son las herramientas para obtener información de la red. Instalo.
Linux es muy simple. Ya está instalado. Ahora, ifconfig. Ahí lo tenemos. ¿Qué nos interesa de acá? La IP de la máquina de la red de Ethernet. ¿Qué sería? Esta. 172. ¿Esta es tu red local, profe? 26. Claro. 77, bla, 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 bla. Entonces, voy a agregar acá MySQL. Puerto. Primero el host. Bueno, sí. El host. Host es esta IP que está acá. Sí. Y puede ser una máquina remota que ustedes tengan también. VPS, por ejemplo. Recuerden que no estamos accediendo a través del puerto 3306 porque bueno, en realidad podría haber dejado, chicos, porque el host es otro, ¿sí? Pero cambié el puerto, ¿no? Ya está. Había puesto el 3307. Hubiera dejado 3306 nomás, pasaba nada. Entonces, P mayúscula es el puerto, P minúscula es password. Miren, Entendido. ahí está. Voy a ingresar la contraseña de datos en Docker. Y ahí lo tenemos, versión 8.043. Si hago un show databases, tendría que mostrar, acá está, la misma mostraba acá arriba. Estamos conectados a la base de datos del contenedor en Linux y no la local de Windows, como en una red. Qué quilombo. Es un quilombete, un quilombo. ¿Quién fue el pelotudo que inventó esto? Vieron que complican todo, ¿no? Era más fácil, ¿cómo es? Agarrar la carpeta del proyecto, pasar un RAR y pasar por WhatsApp, ¿no? Más La fácil verdad que era sí. hacer. ¿Cómo va a ser otro quilombo desplegar el PDB, la aplicación PDB? Eso vamos a dejar para la clase que viene, ¿les parece? Sí, De todas formas, en la clase pasada ya vimos cómo crear un contenedor con la aplicación Spring Boot. Si ustedes se animan y quieren probar, pueden hacer lo mismo con el PDB. ¿Sí? De todas formas, clase que viene nos conectamos y vamos a desplegar, vamos a crear un container con el punto de venta. Vamos a crear acá un PDB. Y vamos a hacer que ese PDB se conecte a esa base de datos MySQL.